Buenos días a todos, mi nombre es José Manuel Delgado, creador del blog JM Delgado Gestión Deportiva, y en el vídeo del día de hoy vamos a continuar hablando sobre emprendimiento. En el día de ayer empezamos a trabajar por el principio situaciones relacionadas con la valoración inicial de la idea, para ver si la idea que tenemos va bien encarrilada o no, si en un futuro va a poder tener éxito o vamos a tener que desecharla desde el inicio. Y en el día de hoy vamos a dar un pasito más allá y vamos a trabajar o a tratar una serie de problemas que hay que tener en cuenta antes también de continuar más allá con el proyecto. Es decir, son una serie de situaciones que también tenemos que tener previstas una vez que hemos validado la idea para no empezar a realizar una actividad y que luego en el día de mañana tengamos problemas y tengamos que cesar o nos genere mermas económicas. Estos problemas de los que estoy hablando son básicamente tres. Problemáticas administrativas, problemática en la elección de la forma jurídica y problemática en las fuentes de financiación. Lo que vamos a hacer es desgranar cada una de ellas poniendo algún ejemplo que resulte didáctico y que haga más entendible la situación. En el caso de la primera, que decíamos que era la problemática administrativa, simplemente hablamos de seguros, licencias, permisos, contratos de trabajo que tengamos que hacer a los trabajadores, en el caso que los tengamos, porque todo este tipo de situaciones van a tener una influencia muy clara en si la empresa va a funcionar correctamente o no va a funcionar. Hasta el punto de que a veces, si no lo valoramos de manera adecuada, vamos a tener el problema de que no vamos a poder abrir nuestro negocio. Y pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Quiero montar un bar. Valido la idea, veo que el tipo de negocio que quiero montar está dentro de un mercado en crecimiento porque es un tipo de cocina que ahora mismo está funcionando muy bien, por ejemplo. Valido que está dentro de una situación innovadora por la misma situación que antes, porque estoy otorgando un tipo de cocina que es innovador en el momento, entonces aunque resulte que el negocio está dentro de la hostelería, nos permite tener ese componente innovador en tanto en cuanto meto un tipo de producto que está poco visto y por tanto también tengo poca competencia, que es el tercer factor. Entonces, una vez que he validado esto, resulta que me pongo a montar el plan de empresa, hago el estudio económico, valoro cuánto me va a costar el alquiler del local, los materiales, el equipamiento, cuánto me va a costar los costes de personal, invierto ahí un tiempo importante en hacer ese proyecto y resulta que mi local tiene dentro 40 metros, cabe la cocina y poco más, y en mi fuerte se va a pasar en un servicio que voy a dar en una terraza con unos toldos aclimatados, etcétera, etcétera. Y en la terraza sí que va a tener un espacio importante. Entonces, inicialmente hemos visto que era viable, que era factible, hemos oído que no iba a haber ningún tipo de problema con ese negocio, y resulta que cuando llega el momento final veo que no puedo obtener la licencia para montar esa terraza que hemos comentado. Pues tenemos ahí un problema administrativo que probablemente, si no somos capaces de darle solución, nos lleve con el negocio al traste. Es un ejemplo muy sencillo, parece una perogrullada, parece una tontería, pero os garantizo que hay muchísimas empresas que inician su andadura en el terreno empresarial y al final no fructifican porque no han prestado atención inicialmente a este tipo de problemas administrativos. En segundo lugar, tenemos la elección de la forma jurídica. Bien, este es uno de los problemas, de los tres, el que menor importancia le doy, porque es verdad que tenemos un montón de profesionales que nos pueden ayudar y de hecho si montamos una empresa vamos a tener que contar con un asesor laboral, fiscal, contable, etcétera, etcétera, porque es mejor confiar el trabajo de contratación, seguridad social, hacienda y demás a profesionales que hacerlo nosotros y después tener algunos problemas con Hacienda o con la inspección de trabajo, etcétera. Entonces, ese mismo profesional que vamos a contratar para toda la trayectoria de nuestra empresa en la que estemos trabajando, nos va a servir para asesorarnos sobre la fuente de financiación. Pero como consejo así muy breve, os diré que si lo que queremos hacer es montar un negocio que va a tener una facturación moderada o pequeña, es decir, por ejemplo, montamos un negocio de entrenamiento personal, donde vamos a trabajar nosotros solos, prestando servicio en un pequeño local, donde viene la gente y estamos nosotros solos o hay un compañero y la facturación no va a ser muy elevada. En este caso, sin ningún tipo de duda, lo mejor es darse de alta como autónomo, porque va a tener unos beneficios a nivel fiscal o no va a tener unas mermas a nivel fiscal que sí va a tener otro tipo de sociedades, como por ejemplo la sociedad limitada. En el caso que vayamos a montar un negocio que tenga
una facturación más elevada, y digo facturación, ojo, no beneficio. Beneficio es otro cantar. Pero si tiene una facturación elevada, aunque el margen de beneficios no sea muy grande, sí que nos va a interesar más trabajar como sociedad limitada. Porque, como digo, a nivel fiscal va a tener, va a ser más adecuado para ese modelo de negocio. Y ahora vamos a pasar a la tercera situación, que es donde sí me quería detener un poco, porque es donde creo que hay un problema más grave, que es en las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de una empresa básicamente podemos obtenerlas de tres maneras. Una, patrimonio propio. Si tenemos un buen patrimonio o tenemos los fondos necesarios para, una vez que hemos hecho el estudio, aportar esos fondos y poder tirar de ellos para los primeros compases de la empresa sin tener necesidad de acudir a otra fuente de financiación, pues creo que es lo ideal. Pero en la mayoría de los casos ocurre que cuando montamos una empresa tenemos muy buenas ideas, pero estamos tiesos, tenemos el bolsillo pelado. Entonces resulta complicado que podamos montar un negocio si no tenemos ese patrimonio. Por lo tanto, tenemos que acudir a otra de las dos vías principales. Una, bien a un banco a pedir un crédito, cosa que ahora se va a poner complicado con la situación que se nos viene encima por el tema del coronavirus, que está generando ahí una crisis bastante seria a nivel de salud y también a nivel económico. O si no podemos o no queremos endeudarnos con un banco, la otra manera, que es donde me quiero detener con más detalle, es buscar diferentes socios o algún tipo de socio que pueda poner una cantidad económica que le faciliten acciones de la empresa y trabajar en conjunto con esa persona. Y es aquí donde creo, o bajo mi punto de vista, viene uno de los problemas que hacen que más empresas quiebren, que es en la elección de la persona o las personas que van a trabajar codo con nosotros como socios en un proyecto empresarial. Que normalmente son personas de dos tipos las que solemos elegir, y esto es objetivamente es así. Si hiciéramos un estudio estadístico de las empresas de nueva creación que empiezan con socios, veríamos que en muchos casos los socios que elegimos son familiares o amigos íntimos, o por otra parte, en un segundo plano, compañeros de trabajo o de estudios que hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos o sabemos hacer. Entonces, en el primero de los casos, de mi punto de vista, que es el de los familiares o amigos, debemos desechar esta idea de base. Otra cosa es que después, bueno, tengamos excesiva confianza y haya algunos casos en los que funcione, no digo que no. Pero mi experiencia me dice que en la mayoría de los casos suele ser una mala idea coger a un familiar o a un amigo y hacerlo partícipe en un proyecto. Porque inicialmente todo es muy bonito, pero aquí entran en juego patrimonio y factores económicos, dinero, etcétera, etcétera. Y cuando hay estas cuestiones de por medio, si empieza a haber desacuerdos en la empresa, es muy frecuente que haya problemas serios y que al final acabemos arruinando una amistad o lo que es peor, teniendo problemas con un familiar directo y nos van a provocar una situación muy desagradable. En el segundo punto, también me quiero detener porque lo considero uno de los factores que hacen que, como digo, las empresas quiebren, que es elegir a una persona que trabaja con nosotros, ha sido compañero de estudio y tiene exactamente las mismas habilidades y los mismos conocimientos que nosotros. Si analizamos una empresa, veremos a ver que es una estructura multidisciplinar donde hay que saber de muchísimas cosas diferentes. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos en esas diferentes áreas en las que se va a mover la empresa, mejor gestión de la misma vamos a poder hacer. Si nosotros elegimos una persona que tiene nuestras mismas habilidades y conocimientos, pues seguramente estaremos dejando cojo o cojos otros apartados en los que no hay nadie en la empresa que pueda tener experiencia o conocimiento. Y me explico. Si yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como en el caso de una empresa que tuve, ¿no?, en su momento, y elijo como socio a un compañero que tiene mis mismas habilidades, si yo soy especialista en gestión deportiva y mis habilidades son la gestión propiamente dicha, saber de indicadores de gestión, valga la redundancia, saber un poquito de contabilidad, saber un poquito a nivel de fiscalidad,
control de las situaciones generales de la empresa a nivel de gestión, sería un error coger a un compañero que haya estudiado el mismo máster que yo, la misma carrera que yo, y ponerlo a hacer lo mismo que estamos haciendo, o sea, que lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Qué sería lo ideal? Pues sería lo ideal, imaginemos que la empresa es una empresa de entrenamientos personales y yo soy la persona que se va a encargar de la gestión integral de la empresa, pero seguramente voy a necesitar a alguien que domine aspectos más técnicos donde a lo mejor yo estoy cojo. Es decir, si mi fuerte son los números, es la gestión comercial y es la gestión en general, necesito coger a otra persona, puesto que la actividad así lo requiere, que tenga conocimientos técnicos a nivel de entrenamiento, a nivel de fitness, etcétera, etcétera, etcétera. Porque van a venir los clientes solicitando una serie de servicios y a lo mejor el asesoramiento que yo puedo hacerles como gestor deportivo no es de la misma calidad que puede hacerle una persona que lleva 10 años de experiencia como entrenador personal, que tiene un máster en readaptación física, etcétera, etcétera. Creo que el complementar esas situaciones nos va a hacer mucho más multidisciplinares y tener muchas más posibilidades de tener éxito en la empresa. Si no lo hacemos así, es posible que como los dos chocamos en los mismos conocimientos, dejemos cojos muchos de los otros aspectos importantes en la empresa y al final nos vayamos al traste. Bien, creo que más o menos está explicado, que los ejemplos resultan más o menos claros y por lo tanto vamos a cesar ya el vídeo en el día de hoy. En el día de mañana y en los siguientes días nos meteremos ya de lleno en el plan de empresa, donde empezaremos a trabajar los diferentes apartados. Posiblemente haya un vídeo que sea modo de guión, modo de resumen de todos los apartados que se tienen que tener en cuenta en un plan de empresa. Y en lo siguiente empezaremos a detallar qué aspectos se tienen que tocar en más detalle en cada uno de ellos. Por mi parte es todo, me despido en el día de hoy, buenos días y gracias.